Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, siempre se lo digo de manera subliminal. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Gracias a Dios y a todos, ya tenemos 28,600 suscriptores y ya sobrepasamos las 4 millones de visualizaciones. Exactamente, producción nos dice que tenemos 4,385,000 visitas, siendo del programa de panel en la República Dominicana, en la red social de YouTube, los domingos a las 10 de la mañana, programa de panel, los domingos a las 10 de la mañana, en esta red social, el más visto. Señores, voy a hablar algo de un tema que quiero desarrollar con ustedes sobre el tema de la escogencia de los jueces de la alta corte. Me gustaría entrar en contexto en ese tema, pero primero quiero hablarle de aquí. Producción me lo pone aquí, exactamente aquí donde tengo el dedo. ¿Quién es ese que está ahí? Bueno, ese Montesquieu. Montesquieu. Montesquieu, quien escribió un tratado muy importante, un tratado de teoría política y derecho comparado que fue publicado exactamente en el 1748 por él mismo, un filósofo ensayista ilustrado, el barón de Montesquieu, señores, en el cual, en ese tratado, él recrea el modelo político inglés, tomado a su vez por los germanos en el sistema de la separación de los poderes y la monarquía constitucional, que considera el mejor en su especie como garantía contra, ¿ustedes saben contra qué? Contra el despotismo, contra el exceso del poder. Según Montesquieu, claro, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Se trata de una teoría, claramente, le explico aquí, de contrapeso, donde cada poder, claro, contrarresta y equilibra a los otros, donde no hay intromisión de un poder ni de otro, donde hay independencia de poderes, independencia de criterios, y a la hora de ejecutar, cada poder tendrá su decisión. Eso es según la teoría política dentro del contexto del espíritu de las leyes de Montesquieu. Eso es así. Esa teoría tomó mucha fuerza, porque no se limitaba solamente a la separación de poderes, sino que su pensamiento político era muy amplio, profundo. Cada tipo de gobierno surge a causa de una naturaleza de su propia organización social. Eso es claro. Y se fortalece en virtud del cumplimiento de sus respectivos principios de gobierno. Él decía claramente que los hombres tienen a su disposición las herramientas políticas necesarias, o sea, que ahí señalaba la creación de leyes políticas para poder generar mayor prosperidad individual y social, con solo considerar los aspectos particulares y universales de cada organización social. Eso es claro lo que yo le estoy aquí exponiendo para llegar al tema. Montesquieu también inició un loable, se puede decir en el término, trabajo desarrollando su teoría política,
tomó la concepción clásica de gobiernos, o sea, aristócratas, demócratas y monarquía, separó y los clasificó los gobiernos de las tres clases: los republicanos, aristócratas y democracia, y los monárquicos y los despóticos, o sea, despóticos de déspota. Entonces, le señalé ahí a Montesquieu, claro, del espíritu de las leyes, porque quiero que producción me ponga una foto muy importante que envié, y es la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí vemos cuáles son los que la van a poner, pero para edificar al público yo tengo que explicar cómo se va a hacer claramente ese proceso. Según el artículo 178 de la Constitución, habla claramente de la integración, que el Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por el presidente de la República, quien lo va a presidir, y en su ausencia entonces podría estar la vicepresidenta de la República. En su ausencia, el presidente del Senado, un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partido diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Ojo, que ahí es que está el problema del PLD y la Fuerza del Pueblo. El presidente de la Cámara de Diputados, un diputado o una diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la segunda representación o la segunda mayoría en la representación de la Cámara Baja. Eso es claro, eso lo estoy diciendo. También está y lo compone el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado o una magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá en ese momento, claro, como secretario, y el Procurador General de la República, que en este caso será Miriam Germán, que ahí entonces el artículo lo dice claro, pero ahora será la Procuradora General de la República. ¿A quiénes tiene el PRM? Claro, bueno, tiene al licenciado Luis Abinader, quien es presidente constitucional de la República. Lo va a componer Eduardo Estrella, presidente del Senado, que es de un partido aliado. Está Alfredo Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados del PRM. Estará Víctor Fadul, diputado como la segunda fuerza en mayoría en la Cámara de Diputados, que la tiene el PLD. Estará Luis Henry Molina, quien es presidente de la Suprema, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero tengo información que también puede estar y va a fungir, ya casi es un hecho, como secretaria Nancy Salcedo, que es secretaria jueza de la Suprema Corte de la Justicia, escogida por el presidente, por el presidente de la Suprema, tal y como lo dice el artículo de la integración, el 178 en la Constitución Dominicana, que dice que un magistrado o magistrada de la Suprema Corte escogido por ella misma fungirá de secretario. Entonces, la secretaria va a ser Nancy Salcedo. Ahora, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, es la otra persona que va a componer, y lo que se va a definir la segunda representación en mayoría en el Senado de la República. Ahí está el tranque. Quiero aclarar algo que a mí me gusta para edificar, que en caso de surgir un empate en la selección de los jueces, el presidente de la República tiene la prerrogativa para ejercer el voto de calidad. Atención, en caso de surgir un empate, un hipotético caso,
En la selección de los jueces, el presidente de la República tiene la prerrogativa para ejercer un voto de calidad. Eso es a la clara, que lo digo para edificar al público en ese sentido. ¿Por qué hablé lo de Montesquieu iniciando? Del espíritu de las leyes. Porque también el artículo 4, si nos ponemos a ver, y voy a seguir también con el Consejo Nacional de la Magistratura para concatenar la idea, porque no salgo de una cosa con otra, sino que todo hago una intersección donde todo se junta. Pero el artículo 4 de la Constitución dice claro, o sea, habla del gobierno, ese me parece que habla del gobierno, sí, es así, ese habla del gobierno y de la nación, del gobierno de la nación y la separación de los poderes, que es que yo digo que se inspira en el espíritu de la ley de Montesquieu. Dice claro que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Dice claro el artículo también de la Constitución que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables, no pueden delegar sus atribuciones, las cuales únicamente la determina la Constitución y la ley, porque tiene que haber un contrapeso de poderes. Todos los poderes no se pueden concentrar en una sola mano. Entonces aquí es que voy con la justicia. Tienen oportunidad de coger una justicia independiente en cuanto ya a las altas cortes, porque el artículo 179 lo habla claro, las funciones, porque hay que ir al contexto jurídico de mayor nivel de una nación, que es su constitución. ¿Qué dice el artículo 179? Claro, que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene las funciones de designar jueces de la Suprema Corte de Justicia, designar jueces del Tribunal Constitucional, designar jueces del Tribunal Superior Electoral y su suplente, y evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso lo dice el artículo 179 de la Constitución, donde señala claramente las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, que señala el artículo 178 claramente. Esos son los poderes que componen las altas cortes. Hay personas, comunicadores, he visto, periodistas, que han tenido un fallo en un sentido. No es Tribunal Supremo Electoral. Esa figura no existe en República Dominicana. No existe. El Tribunal Superior Electoral. Tribunal Superior Electoral. Claramente lo dice la Constitución de la República Dominicana. Clara, precisa y concisa. Lo dice claro, no es Tribunal Superior, no es Tribunal Supremo Electoral, eso no existe, no existe. Tribunal, no es Tribunal Supremo Electoral, corrijo. Tribunal, no es Tribunal Supremo Electoral, es Tribunal Superior Electoral. ¿Qué dice claro también? El artículo, el 180, no me parece, no, el 180, para hablar del seguro, habla de los criterios de la escogencia. ¿Qué dice claro? Que el Consejo Nacional de la Magistratura, al conformar la Suprema Corte de Justicia, deberá seleccionar la 3/4 parte de sus miembros de jueces que pertenezcan a la carrera judicial, y la 1/4 parte restante lo escogerán los profesionales del derecho, o sea, ahí van los académicos o los miembros del Ministerio Público. El Consejo Nacional de la Magistratura también, al designar las y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia
y designará un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente. En caso de falta o impedimento. Eso lo dice claramente el artículo 180, que también señala, o sea, dentro de lo que yo le voy a exponer a ustedes, que entiendo que el presidente y sus sustitutos ejercerán esas funciones por un periodo de 7 años, al término del cual y previa evaluación de sus desempeño realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura, podrán ser elegidos por un nuevo periodo. En caso de una vacante de un juez investido con una de las calidades arriba expresadas, el Consejo Nacional de la Magistratura designará un nuevo juez con la igualdad con igual calidad, se diría correctamente, o atribuirá a este otro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ese es el artículo 180. Porque hay que estar dentro del contexto jurídico de la Constitución. El artículo 181 habla también, claro, del 178 al 182. Ahí están los artículos claros que ustedes tienen opción de buscarlo para que validen lo que nosotros estamos diciendo. El 181 habla de la evaluación del desempeño, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño en el término de 7 años a partir de su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, claramente deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia. O sea, no es que va a quitar un juez por otro, sino que tiene que estar contenido en la ley que rige esa materia. El 182 habla claro de, o sea, la escogencia de los jueces del tribunal constitucional, que es en los derechos fundamentales el principal tribunal de República Dominicana en cuanto a derechos fundamentales. Dice claro que el Consejo Nacional de la Magistratura, al conformar el Tribunal Constitucional, dispondrá cuáles de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustituto para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. Y el 183, que sigue en ese mismo contexto, habla de la escogencia de los jueces del Tribunal Superior Electoral, que el Consejo de la Magistratura, al designar los jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, dispondrá cuáles de ellos ocupará claramente la presidencia. En esos artículos, ahí se expone de manera clara, precisa y concisa cuáles son los artículos. Por eso lo expongo aquí, porque se anda buscando una justicia totalmente independiente, pero la escogencia son los principales actores políticos. Por ende, por más independiente que pueda parecer, no en el fondo no va a ser muy independiente. Montesquieu siempre hablaba de eso, de la separación en esa teoría política de los poderes, separación de los poderes realmente, como también lo dice el artículo 4 de la Constitución de la República. Porque eso es lo que hay que hablar. Esas son las cosas. Montesquieu también incorporaba un criterio, o sea, adicional para poder seguir con el esquema de los principios del gobierno. Porque él decía que la teoría de los principios del gobierno conduce a una teoría de la organización social, y él la combinó estrechamente, señores.
Por eso esa teoría de Montesquieu, que ha ido en contra del despotismo, a la clara, un libro publicado en 1748. Él recreaba el modelo político inglés, y ha tomado a su vez de los hermanos con el sistema de la separación de los poderes y la monarquía constitucional, que considera el mejor, sea en su especie, como garantía contra el despotismo. Esas teorías de Montesquieu, o sea, del espíritu de la ley, habla también de la teoría de los contrapesos, que todos los poderes no se pueden concentrar en una sola mano. Lo que quiero decir con esto, entonces, que dentro de lo posible queremos que sean escogidos los mejores hombres y mujeres que puedan ejercer una justicia totalmente independiente, que no tengan vinculación político-partidista, porque político, todo, la sociedad entera es política. Por relativismo, la política social, el concepto de política es muy amplio, política pública, dependiendo desde el prisma que usted observe eso. Ahora, hay que tener el criterio definido de lo que es la política social y la política partidista. Hay muchos que están inclinados hacia el partidismo, otros a la política social. Por eso esa teoría de contrapeso de Montesquieu en el espíritu de la ley, y por eso es que inspira claramente ese artículo 4 de la Constitución, de nuestra Constitución Dominicana, que señala el gobierno de la nación y la separación de los poderes, que es esencialmente civil, democrático y representativo, y se divide en el poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, y que estos tres poderes, señores, son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y son encargados, son responsables y no pueden delegar atribuciones las cuales son únicamente determinadas por las leyes y la Constitución, o la Constitución y las leyes. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Suscríbanse. Siempre se lo digo de manera subliminal, siempre le vamos a traer el dato preciso y conciso. Hemos llegado a 28.600 suscriptores. Aquí me dicen, gracias a Dios, aquí están señalando claramente, lo pueden poner en amplio para que las personas vean. Gracias a Dios, tenemos 4.385 visitas, siendo el canal de YouTube los domingos a las 10 de la mañana de programa de panel más visto en República Dominicana. Gracias también a la plataforma quien nos proyecta a nivel de televisión, que es Carivisión. Señores, yo creo que ustedes se suscriban, porque siempre hay premios para nuestros seguidores. Entonces, suscríbanse al canal y, como siempre les digo, hasta la próxima.